¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Mucho gusto. Soy Damián Rivera Ochoa. Espero que ya me estén viendo. Ahorita me imagino que se ha de ver un bucle, un montón de pantallas, pero no se preocupen. Esto ya se va a ver ahorita cuando ya empecemos a compartir todo. Espero que todo esté bastante bien y no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase y este bucle no se preocupen porque les estoy compartiendo ahorita mi pantalla, les voy a empezar a compartir las presentaciones y todo, y ya se va a ver, pues, ya todo normal, ¿sí? Aquí tenemos ya la presentación, la semana número 2, la que nos toca, y bueno, vamos a empezar a ver esto, y les voy a compartir material que tenemos porque aquí es bastante extenso. Así que vamos a empezar a compartirles acá la presentación que el ingeniero tuvo a bien grabar. Y entonces, después de esto vamos a ver algunas cuestiones. Hoy lo que vamos a ver es la legislación en general, ¿sí? Vamos a estar viendo toda la legislación. Bueno, todavía no toda porque es bastante extensa. Aquí tengo bastante material, ¿sí? Bueno, voy a ponerlo acá para que todos lo miremos bien. Antes, a modo de presentación, ¿sí? Lo que voy a hacer es que manden un correo a los compañeros que estén presentes acá, manden un correo para todos los que laboran, ¿verdad? Si han tenido algún accidente laboral o han conocido de alguien que haya tenido un accidente laboral, o sea, puede haber un accidente de tránsito, por ejemplo, que por un convivio, pero no contaría como accidente laboral, sino que tendría que ser un accidente, por ejemplo, un rutero, por ponerles un ejemplo. Una persona que va a hacer ruta y esta persona pues tuvo un accidente. Eso debería ser un accidente laboral, pero alguien que fue con su carro particular, no, ¿verdad? Eso sería. Cuéntenme y cuéntenme, ahí le voy a ver algo, si tuvo alguna indemnización. Entonces, mándenme ahí un correo para tener una retroalimentación, para que yo también pueda escuchar un poco la opinión de ustedes. Y bueno, vamos a empezar con esto. Ahorita lo que vamos a ver, la sesión 2 aquí voy a empezar a colocarles, bueno, voy a colocarles acá la seguridad industrial, marco legal de la seguridad e higiene industrial en Guatemala. Ojo con esto, ojo con esto. El marco legal en Guatemala no va a ser el marco legal en Costa Rica, no va a ser el marco legal en México, no va a ser el marco legal en otro país. ¿Sí? ¿Se puede parecer? Sí se puede parecer y se va a parecer por una razón. Porque Guatemala está suscrito a convenios internacionales. ¿Sí? Lo que sucede, y bueno, aquí vamos a hablar todo el tema legal. Igual, si en algún momento alguien tiene algo que aportar, lo puede aportar en un correo. Voy a ponerles un ejemplo, que aquí tenemos un ejemplo bien reciente, y vamos a hablarles de la responsabilidad, incluso penal, que puede existir en esto. ¿Sí? O sea, es un tema importante. En algún momento les había dicho que esto también es cuestión cultural, en el sentido de que nosotros no colocamos a la seguridad como algo primordial en ningún aspecto de nuestra vida, al menos los guatemaltecos, que es para las personas que están enfocadas en el curso, ¿no? El guatemalteco no coloca la seguridad como algo importante dentro de su pirámide de necesidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos, ustedes alguna vez, o tal vez lo van a ver en marketing, en mercadotecnia, la, la pirámide de las necesidades de Maslow. Hasta abajo están las necesidades básicas, ¿sí? Las necesidades fisiológicas, ¿sí? Y luego están las necesidades van subiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que las necesidades de seguridad, si no estoy mal, ahorita no estoy seguro, de repente alguien me podría complementar el dato, están en el tercer eslabón, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que como nosotros no tenemos cubiertas ni siquiera nuestras necesidades primordiales, es que la necesidad de seguridad tampoco va a entrar. Es parte de nuestra dinámica que vayamos nosotros entendiendo esto. O sea, todo tiene que tener un porqué, porque nosotros podemos decir, pero ¿por qué no tenemos
un buen sistema, por ejemplo, de salud? ¿O por qué nosotros no nos interesa para nada lo que es la prevención? Bueno, porque muchas veces no tenemos ni para comer. O sea, y esa es la realidad de muchas personas, esa es la realidad de muchos trabajadores que día a día salen a buscar trabajo. Es gente que posiblemente solo va con el pasaje. A ver, cuénteme alguien de repente ahí, si ha trabajado para recursos humanos, si en algún momento no se toparon con algún empleado que les haya dicho, o ustedes hayan conocido de repente, porque no les ha dicho, que solo iba, por ejemplo, con el pasaje para la entrevista de trabajo. Eso es algo muy común. Entonces, obviamente, si no está con ¿cómo se llama? Con los suficientes recursos, ni siquiera para comer, ¿sí? Que es lo más básico, ni siquiera para beber algo, o sea, imagínense, para la seguridad es mucho menos. Y eso también se hace extensivo a las empresas. Y hay un concepto que yo le llamo cadena de pobreza. Y yo digo que yo le llamo cadena de pobreza porque ese concepto me lo inventé yo. O sea, ese concepto yo no lo he visto, ese concepto no lo va a encontrar usted en un libro, si en algún momento quiere buscarlo, por la sencilla razón de que para mí eh, la cadena de pobreza, yo la defino así como sacrificar lo máximo posible todos aquellos recursos que no son indispensables. ¿Sí? Para mí es esto, sacrificar lo máximo posible todos aquellos recursos que no son indispensables. Y bueno, me voy a empezar a colocar ejemplos para que nosotros vayamos viendo. En algún momento de la semana pasada les dije que esto era cultural, ¿se recuerdan? Les dije que esto era totalmente cultural. Y la cultura, la prevención, la cultura de la seguridad no se tiene y es cuestión de irlo cambiando. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo les dije. Otra de las cuestiones es que parte de nuestra cultura es la pobreza. Eso lo tenemos arraigado. Nosotros hablamos muchas veces, es que la cultura, por ejemplo, la de los mayas, ¿sí? Las cabezas grandes de los olmecas, la cultura quechí, mama, conchí, está bien, me parece bien, pero también la cultura son parte de aquellas dinámicas que día a día nos marcan como guatemaltecos. Eso es parte también de la cultura alemana, la cultura sueca, y dentro de esto está la cadena de la pobreza, que yo lo he definido como sacrificar lo máximo posible todos aquellos recursos que no son indispensables. Le voy a colocar ejemplo, ¿sí? Les pongo, por ejemplo, en la vida diaria, por ejemplo, el papá. El papá tiene un hijo y le compra una bicicleta a su hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta bicicleta? Él viene y le dice, mira, te compré una bicicleta, perfecto, pero ustedes vean, y vean ahorita, incluso me pueden mandar ahí algún correo, siempre me pueden, mire, les voy a agradecer si me pueden mandar algún correo siempre aportando y todo, porque así también podemos retroalimentarnos, y yo también puedo leer para ver cómo estamos en sintonía de la clase. Les decía, le pueden comprar una bicicleta, pero es raro que le compren casco, es raro que le compren rodilleras, es raro que le compren coderas, ¿sí? Casi nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque la bicicleta de por sí cuesta como 1,000 quetzales. El niño tiene la ilusión de la bicicleta, el papá le cumple esa ilusión, pero ya el casco que vale 200, que las escuelas pueden costar 150, no estoy seguro de los precios, pero pueden rondar eso. Entonces, el papá es eso, esa cadena como de la pobreza que nosotros tenemos. Compramos un auto, sí, por ejemplo, nosotros no tenemos esa cultura de la prevención. Es raro, aquí en Guatemala es raro alguien que asegure el carro, ¿sí? La gente dice, necesito un auto o tengo el deseo de comprar un auto. ¿Cuánto vale? Mi presupuesto, 25,000 quetzales. Y lo primero que hace es buscar un auto de 25,000 quetzales, que es lo mejor posible. Pero después no se le ocurre cambiar la batería, no se le ocurre cambiar las llantas. Ojo, todo eso es seguridad y es prevención. No se le ocurre, por ejemplo, asegurar el auto. Los 25,000 quetzales fueron lo suficiente para comprar el auto y después esos ajustes ya no los hacen. ¿Sí? Entonces, eso es algo que ocurre bastante y lo hacemos extensivo a las empresas. Las empresas, el equipo de protección es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Por esa misma situación de la pobreza, muchas veces nosotros tenemos que hacer recortes. Ahora, en la actualidad, está en low cost. Dentro de las empresas, dentro de la industria, dentro de los servicios, se ha buscado, por ejemplo, el concepto low cost, que son costos bajos. Por ejemplo, volar. Volar ahora, digamos, usted puede ir en una aerolínea tradicional, por así decirlo, pero también puede ir en una aerolínea low cost, que en Europa pueden encontrar vuelos hasta por 10 euros, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Europa lo que hacen es reducir prácticamente todas las
comodidades, ¿sí? Los asientos ya no son reclinables, por ejemplo, las azafatas son, por ejemplo, su primer empleo. ¿Por qué? Porque con el primer empleo es más barato, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? Los snacks no hay, o sea, si usted ya no va a ir a hacer un vuelo, no le dan nada, por ejemplo, cositas así, pero muchas veces mantienen la seguridad. Ahora, aquí en Guatemala, lo low cost casi siempre se ha llevado, solo que no es ese concepto de low cost, sino que siempre vemos cómo podemos estar recortando en las empresas. Y uno de los departamentos donde siempre se recorta mucho es, por ejemplo, recursos humanos, es una, porque las capacitaciones muchas veces se quedan olvidadas. Si alguien trabaja en recursos humanos, no me dejará mentir que muchas veces para una actualización, para una capacitación, muchas veces cuesta. Hay empresas que no, yo no digo todo, yo no, esto no es generalizar, pero hay empresas que sí cuesta. Y lo mismo ocurre en el equipo de seguridad industrial. Es así como, bueno, una capacitación, para brigadistas, ¿sí? O estar en el comité, por ejemplo, de seguridad industrial. A veces lo miran como un lastre. ¿Por qué? Porque muchas veces se forma ese comité de seguridad industrial y es un equipo multitareas de varias áreas. Entonces jalan a alguien de producción, jalan a alguien de bodegas, etcétera. ¿Y qué? Reciben, por ejemplo, una capacitación, reciben inducciones para manejo de desastres, de desastres naturales, ¿sí? Desastres industriales, etcétera. ¿Pero qué? Son 2 horas o 3 horas de capacitación. El curso dura 10 horas y cada semana van a ser 2 horas. Pero esas 2 horas la persona está dejando de producir. Entonces, al empleador, al jefe, al dueño, le duele, por una parte, estar invirtiendo ese dinero. Primero, le quita tiempo a su área y todavía pagar. Entonces, es algo que muchas veces cuesta, ¿sí? Y justamente les digo, también en las empresas, nosotros nos fijamos en las empresas grandes, pero veamos también las empresas pequeñas, en el pequeño empresario. Equipo de seguridad industrial, cascos, arnés, botas, guantes, por ejemplo, caretas, ¿sí? Anteojos, es muy difícil, ¿sí? Cubrebocas, tapabarbas, es muy difícil. Redes para el cabello, por ejemplo, es muy difícil muchas veces que se dé. Es muy difícil por lo mismo, porque queremos abaratar los costos lo máximo posible. Por eso es que también muchas veces se da. ¿Por qué? Pero esto es un problema no solamente de la empresa, sino que también algunas veces nosotros tenemos que ver dónde sacamos la máxima utilidad. Pero como la economía es tan encogida, o sea, en lugar de expandirse en Guatemala, la economía muchas veces se retrae, se encoge, entonces nosotros no podemos subir los precios. Y como no se pueden subir los precios, tampoco va a haber un margen de ganancia excesivo, o sea, eso es así. Van a decir, sí, es que hay empresas que sí lo tienen, es cierto, pero hay otras que no. Entonces, cuando no se tiene ese margen excesivo, tampoco se le puede pedir peras al humo, tampoco se puede cubrir todas esas necesidades. Ese es un punto. El siguiente punto me pueden decir, sí, hay empresas que sí tienen esos márgenes, esas ganancias, esos crecimientos, y también es muy cierto, lo poseen, pero el detalle o la diferencia, por así decirlo, es que muchas veces tampoco se cumple, no se tiene esa cultura, ¿no? O sea, la gente, ¿por qué? Porque es más incómodo, por ejemplo, cargar el casco si uno está sudando, es más incómodo ponerse la gafa, ponerse la careta. Yo conozco soldadores que a veces ni siquiera les gusta usar la careta por lo incómodo que es, o sea, prefieren hacerlo así, o sea, y entonces también es cultural, la careta existe, pero no lo quieren hacer. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver lo que es el marco legal para la seguridad y la higiene industrial en Guatemala. Entonces, para esto vamos a ver también cuáles son los objetivos. Dice, capacitar al estudiante en el aspecto legal y de las normativas actuales que se orientan a la seguridad e higiene en nuestro país, conocer las leyes vigentes en Guatemala en cuanto a seguridad e higiene industrial. Esta es una situación interesante y a la vez un poco complicada, compañeros. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala muchas veces se tiene desconocimiento de esto, francamente. ¿Y por qué pasa? Porque en Guatemala muchas veces nosotros solo vamos jalando la carreta, por así decirlo. O sea, lastimosamente tampoco tenemos la cultura de la excelencia, es algo que nos cuesta, la cultura de la calidad, es algo un poquito difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos ido avanzando, pero por las necesidades de la globalización, no por voluntad propia. Hay países
que tienen propuestas, que son proactivos, que se adelantan. O sea, hay países, por ejemplo, con lo que es el cambio climático, que ellos mismos dijeron, bueno, queremos cambiar esto, o vemos la necesidad, y por ejemplo está el protocolo de Kioto, ¿sí? Y hay países que no, que son reactivos, lastimosamente. En Guatemala, nuestro país posiblemente tiene eso mismo, de ser muy, muy reactivo. Entonces, muchas veces nosotros adoptamos cambios que vienen del exterior, que nos obligan a cambiar, que prácticamente tenemos como esa presión externa para el cambio, ¿verdad? Y esto, como se los digo, te voy a colocar los ejemplos. Ejemplos de esto, por ejemplo, tenemos los tratados internacionales, que no los vamos a ver directamente, pero que también influyen en esto. La Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Es un ente que vela justamente por la regulación y la dignificación del trabajo, no solamente por las prestaciones laborales, que es un punto importante, sino también por las condiciones en que se desempeña un trabajo. Sí, antiguamente, cuando estaba esa lucha de clases de la que se ha mencionado, que en Guatemala muchas veces la gente ni le gusta tocar el tema porque son temas que se tienen que tocar, pues hubo una revolución industrial, ¿sí? Esa regulación industrial pues permitió, por ejemplo, el descanso, permitió la jornada laboral de 8 horas, permitió que no se puedan trabajar más de 12 horas al día, incluidas las horas extras, el pago de las horas extras, se estableció la jornada que es diurna, es mixta, es nocturna, etcétera. O sea, hubieron una serie de beneficios muy, muy, muy buenos. Y dentro de eso también está la dignificación en las condiciones del trabajo. ¿Sí? Países, por ejemplo, como Bangladesh, les coloco un ejemplo, saliéndonos de Guatemala, es uno de los países más reconocidos. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas como Nike y otras de ropa que ahí maquilan sus productos. O sea, empresas muy caras, de mucha alcurnia, de mucho reconocimiento, maquilan ahí sus productos. Pero ¿y por qué lo hacen ahí? ¿Por qué no lo hacen en sus países nativos? Sucede de que ahí las condiciones son óptimas para la explotación, ¿sí? Y de ahí viene el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esas personas pueden trabajar hasta 16 horas al día, que no hay alguna regulación, no hay ninguna censura, y también, por ejemplo, pueden estar en condiciones inhumanas, en edificios inadecuados, en hacinamiento, o sea, quiere decir que todos están juntos, sin equipo para manipulación de maquinaria, etcétera. Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, tampoco cuentan con un seguro social. Entonces, si alguien viene manipulando una máquina y se cose el dedo o algo por ahí, tampoco es que lo vayan a suspender 2 días y tenga su goce de sueldo, sino que simplemente, pues si no llega a trabajar, no le pagan y ya, y no hay responsabilidad. Entonces son como ciertos paraísos para la explotación. Imagínense, bajan los costos lo más posible para que ellos puedan tener las máximas utilidades, las máximas ganancias, ¿no? Entonces, justamente la ley está para eso, para hacerla cumplir. El problema que nosotros tenemos es que una cosa es la ley y otra cosa es la práctica, eso siempre lo he dicho, ¿sí? Porque el sistema guatemalteco, independientemente de que hablemos de seguridad industrial, muchos dicen que es malo, y no, tal vez la justicia en Guatemala es mala, pero la legislación yo creo que es incluso hasta excesiva. O sea, hay legislación por todo. O sea, hay reglamentos, hay normas, hay disposiciones. En las municipalidades también sacan sus reglamentos, está la constitución, están los tratados internacionales, tanto relajo. Y cuando nosotros nos damos cuenta, pecamos por ignorantes. Ese es el problema, de que muchas veces nosotros no miramos esa necesidad de querer conocer un poco más, no miramos esa necesidad o ni siquiera sabemos por dónde buscar, ¿sí? Ahorita les hice una pregunta, vamos a ver qué me responden, pero yo recuerdo que hubo una época en la que las personas ni siquiera sabían, por ejemplo, que tenían derecho a prestaciones laborales.
y hay gente que todavía no lo sabe. Entonces, es un poco hasta gracioso y triste porque hay personas que trabajaron 20 años, digamos, y les dan 5 o 6 mil quetzales y ellos se van felices, o sea, y hasta agradecidos, cuando no saben que, por ejemplo, pueden pedir sus prestaciones laborales. En el tema de la seguridad industrial también existen mecanismos legales en los que usted también puede demandar a una empresa, ¿sí? Y acá vamos a ver si usted tiene algún accidente laboral o si posee alguna enfermedad, ¿sí? Que sea su producto de su puesto de trabajo. Y la gente no lo sabe, pero ojo, usted también puede ser demandado si usted, por ejemplo, trabaja en una empresa y usted tiene gente a su cargo, o si usted está jefe de área de seguridad industrial, también puede ser demandado si usted no cumple con esto. La semana pasada les había dicho que, por ejemplo, en los Estados Unidos era normal, por así decirlo, ver situaciones en donde alguna persona, un empleado, demandaba a una empresa y ganaba 5 o 10 millones de dólares de demandas. Sí, lastimosamente, aquí en Guatemala, que recuerde, no pasa, y eso que no creo que no hayan injusticias aquí, en Guatemala hay injusticias, pero la gente no las conoce. Dice, la evolución histórica de la seguridad e higiene en Guatemala es un proceso que coincide con las primeras manifestaciones de la industrialización. Esa manifestación de la industrialización que establece el ingeniero es la revolución industrial, justamente. Esa lucha de clases es lo que se vino a dar. Mucha gente alega, por ejemplo, de la izquierda, mucha gente reniega de la izquierda, pero la izquierda también ha dado pasos para las regulaciones laborales. Algo que a mí se me ocurre en las jornadas de 8 horas, no trabajar más de 12 horas, el descanso, ¿sí? Eso fue en Inglaterra, los descansos, o sea, los fines de semana que se establecieron como descansos también, el aguinaldo también, ¿sí? Entonces, son cuestiones que también hemos tenido. En la siguiente ley se contempla la obligación mínima legal exigible a los patronos, la responsabilidad empresarial en la prevención de accidentes y de trabajo. ¿De qué leyes vamos a hablar? Podríamos hablar de varias, podríamos hablar también de convenios internacionales, pero nos vamos a centrar en la ley más importante de Guatemala, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la ley más importante que nosotros tenemos. Y también nos vamos a enfocar en lo que es el reglamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en el Código de Trabajo. Y también vamos a buscar, aquí lo tenemos, el código, vamos a ver, el código civil. Vamos a ver un artículo del código civil, porque también tiene un enlace. Esto es lo bonito, tal vez, para los que estudian las ciencias jurídicas del derecho, que todo se enlaza, pero yo creo que para nosotros que somos ingenieros es lo feo, porque se hace un revoltijo y lastimosamente nosotros tenemos que enlazar muchas veces ciertas leyes de aquí, de allá, de esto y lo otro, para tener algo. En la ingeniería como que de cierta manera somos más específicos, ¿no? O sea, la seguridad, pues se encarga de la seguridad. Obviamente los demás departamentos apoyan, pero prima la seguridad. La producción, lo que prima es la producción. Obviamente puede apoyar en la seguridad, en la calidad, en mantenimiento, pero lo que prima es la producción. En cambio aquí es así. Entonces vamos a estar viendo el marco legal que se posee en Guatemala. Recordemos que la Constitución Política es la ley más importante porque nosotros somos un país republicano y en las repúblicas lo que prima es la imperancia de la ley, o sea, que se respete la ley. Nadie está por encima de la ley en Guatemala, ¿oyeron? Nadie está por encima de la ley en Guatemala. Y entonces la Constitución, excelente. De ahí todas las demás leyes, pues, están sujetas a la Constitución. En teoría, no tienen que contradecir la Constitución. O sea, si la Constitución establece que nadie puede morir por pena de muerte, entonces no puede haber ninguna otra ley que diga que haya pena de muerte. Algo así más o menos quiere decir. Entonces, empecemos a ver la Constitución Política de la República de Guatemala que dice protección a las personas. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Y aquí vamos a estar buscando. Vamos a ver acá, vamos a ver dónde lo tenemos. Acá tengo la Constitución. Vamos a ver. Acá tengo la Constitución.
Aquí tenemos la Constitución, son creo que 288 artículos, la verdad es bastante lo que se tiene. Y bueno, creo yo que cualquier profesional, cualquier persona en el bachillerato tendría que darle una ojeada a la Constitución. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas de carácter general, así como la seguridad y la prevención para mí tendría que ser de conocimiento amplio, de conocimiento universal, porque también le sirve a un historiador si trabaja en una biblioteca, como a un ingeniero industrial si trabaja en una fábrica o a un médico si trabaja en un hospital. A cualquier persona le puede servir. Pero lastimosamente no se da. Justamente considero que la Constitución también, porque es lo que nos va a regir a nosotros. Sí, es lo que a nosotros nos va a regir, nos va a dar las directrices. Entendamos de que nosotros somos sujetos a la Constitución. Si nosotros no conocemos la Constitución, nosotros no conocemos nuestros derechos. De por sí, nuestros derechos en Guatemala son violentados constantemente. Si los conocemos menos o los desconocemos, creo que la posibilidad de que sean violentados todavía se acelera mucho más. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la Constitución, algunos artículos. La protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que al final lo primero que tenemos que tener es el bien común y proteger a la persona como ente individual y como grupo. ¿Sí? Entonces, la Constitución no establece que no se fomenta nada que violente el bien común, el bien de las personas. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros acá tenemos que hacer una interpretación extensiva. Cuando se habla de extensivo, es de no solo leer literalmente lo que dice la Constitución, porque lo que dice la Constitución de repente y puede ser así como que algo bien corto, pero cuando hablamos de bien común, ¿cómo lo podríamos extender a lo que es la seguridad industrial? Fácilmente lo podríamos extender a la seguridad industrial en las condiciones de la empresa para el trabajo, para las operaciones. Recuérdense, y lo vamos a ver más adelante en el Código de Trabajo, de que cuando un empleador emplea a un individuo para la realización de un trabajo, tiene que proveerle, tiene que dotarle de todas las herramientas de trabajo. Esto es algo gracioso. Algunos de ustedes de repente sean del interior de la República como yo. Y por ejemplo, y eso es lo que les digo de todo esto, de lo complicado que la gente desconoce muchas veces de las leyes, porque les coloco el ejemplo que ahorita se me viene a la mente. La gente que es del sector agrícola, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, eh, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el sector agrícola, están los mozos, están los jornaleros que trabajan día a día, y a ellos se les da una paga. Bueno, en primer lugar, la paga ni siquiera cumple con el sueldo mínimo que debería ser. Segundo lugar, tampoco se les dan las herramientas necesarias. ¿Por qué? Porque, y ustedes lo podrán escuchar de repente, si alguna vez alguien ha trabajado en el sector agrícola o tiene relación con eso, si un mozo llega sin un machete, si un mozo llega sin su asadón, se le critica muchas veces. Igual ocurre, por ejemplo, con las personas que tienen que trabajar, digamos, el maíz, no, o sea, ocurre por igual. ¿Por qué? Porque le dicen que tienen que llevar. Pero vamos a ver más adelante que el Código de Trabajo establece de que se le tiene que dar el equipo para trabajar y el equipo de protección necesario. Y, por ejemplo, si nos vamos al sector agrícola, estamos hablando que se tendría que dar, por ejemplo, sombreros, se le tendría que dar mangas. ¿Por qué mangas? Porque también pueden haber enfermedades laborales producto de las condiciones, en general, producto de las condiciones inadecuadas para la empresa, ¿sí? El producto de esto hace que también puedan suceder estas situaciones difíciles. Y bueno, ustedes ya saben, esto tampoco debería ser, esto es ilegal, o sea, imagínense cómo es eso, que se les tendría que dar también mangas, se les tendría que dar, por ejemplo, sombreros, se les tendría que dar las botas, se les tendría que dar el machete, se les tendría que dar el asadón, porque justamente es para eso. Obviamente,
no siempre ocurre eso. ¿Por qué? Porque hay que extenderlo, porque él, por ejemplo, está como un empleado, pero nosotros también podemos ser contratados como por servicios profesionales. Sí, ahí también la situación es diferente, porque a nosotros nos pueden decir que vayamos a pintar el techo de una empresa y nosotros somos otra empresa, o sea, nosotros somos una empresa que se dedica a la pintura industrial, ¿sí? Mantenimiento de pintura industrial, y entonces, obviamente nosotros tenemos que llegar con nuestro equipo. Si yo soy un empleado, entonces yo tengo que llegar con el equipo que me da la empresa, pero siempre tiene que dar el equipo de la empresa, ¿sí? No es que el equipo quiera o que darme de la empresa. Entonces, ahí vemos que el bien común tiene que ser algo. Ojo, otra cosa antes de que se me olvide. También se establece no solamente el bien común, bueno, sí, el bien común, pero también se tiene que establecer la igualdad. Y eso está, creo yo, que en el siguiente artículo. Entonces, ahorita vamos a ver el siguiente artículo. ¿Por qué? Porque el siguiente artículo lo que establece también es la igualdad, que ante la ley todos somos iguales en obligaciones y también somos iguales en derechos. Y esto, pues también lo podemos llevar a cabo o lo podemos transmitir a lo que es la seguridad industrial, en el sentido de que todas las áreas también tienen que estar con las mismas condiciones, con las mismas ventajas, con las mismas oportunidades, con los mismos privilegios que pueda tener otra área. Esto no siempre se aplica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se le da un trato especial. Por ejemplo, con el tema del equipo, el equipo industrial. He conocido lugares en donde el equipo industrial muchas veces no es el mejor, ¿sí? Pero muchas veces llegan a hacerles auditorías externas. Por ejemplo, una empresa le suministra a otra empresa y como esa empresa le suministra a la otra empresa, entonces lo que le exige a la otra empresa es que se le pueda auditar. Y como se le audita, entonces llegan a visitarlos, pero a las visitas sí se les da el equipo pertinente, se les da un buen equipo, mientras que a los empleados no se les da. Y eso tampoco debería ser. Dice, deberes del Estado, garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? Acá estamos hablando con el artículo, vamos a ver el artículo 2, vamos a ver acá. Dice, el Estado, tiene que garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz, el desarrollo integral de la persona. Entonces, esto no se puede hacer si no se tienen las condiciones mínimas para un trabajo. Obviamente, ¿se lleva a la práctica? No, no se lleva a la práctica en todos los casos, como les digo. Acá, por ejemplo, dice derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Es otro artículo en donde se puede amparar la seguridad industrial. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que está diciendo en esto es de que la seguridad de las personas y la seguridad de las personas tiene que tener su base legal y es a través de la Constitución. Libertad e igualdad. Veamos esto es lo que les quería decir. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Esto es lo mismo. Se les tiene que dar la misma oportunidad, se tiene que dar el mismo trato. Pero nosotros por eso, les digo, podemos ver muchas veces los jefes cuando bajan a planta, los inversionistas, el equipo que ellos tienen muchas veces es mejor que el equipo que posee los que trabajan en planta, los que trabajan en la fábrica. Entonces no se cumple, por ejemplo, la igualdad. Tampoco se tiene que conocer o se le tiene que colocar en situaciones que menoscaben, por ejemplo, la explotación laboral, no se le puede colocar a alguien más de 14, 15 horas. Eso de ponerse la camiseta es de las cosas más comunes que se tiene para fomentar la explotación. Tampoco es cierto, más de alguna vez uno en la empresa tiene que dar esa cuota extra, pero algunos abusan. Eso tampoco se puede. ¿Qué es la situación de el derecho a la igualdad? Esto es algo que también me parece bastante gracioso. Si alguno de los compañeros acá en algún momento tuvo el pelo largo,
no me dejará mentir. Si usted tiene pelo largo y usted llega a una empresa a trabajar, digamos una empresa de alimentos, lo primero que le dicen a usted es que se corte el pelo. Y en apariencia lo vemos sencillo, normal o común, bueno, me voy a cortar el pelo y todo, ¿va? Pero la pregunta del millón es, ¿por qué a las señoritas, por qué a las compañeras no se les pide eso? O sea, ¿será que el cabello de ellas no contamina los alimentos? ¿Sí? ¿O será que a las personas les gusta que en sus alimentos existan cabellos de mujeres? ¿Ah? Ahí se atenta la igualdad. Si todos somos iguales en derechos y obligaciones, entonces justamente si a el compañero se le pide, ojo, que se corte el cabello, a las compañeras también tendrían que decirles que se cortará el cabello. Y por ende, como eso no pasa, entonces al compañero tampoco debería decir que se corte el cabello. Ven cómo es esto del derecho, que hay que muchas veces interpretar y analizar, y que a veces uno puede defender sus derechos. Obviamente uno no va por la vida peleando los derechos, pero también creo que es interesante irlos conociendo. Aquí tenemos que el artículo 44. Vamos a ver acá. Aquí tenemos bastantes artículos. Dice, artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluye otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o cualquier otro orden que disminuya, restrinja o tergiverse los derechos de la Constitución. Eso es lo que les había dicho anteriormente, compañeros. Si la Constitución establece que la jornada es de 8 horas y está el Código de Trabajo que dice que la jornada va a ser de 20 horas diarias, entonces eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la contradice. Ojo, sí, pero, por ejemplo, si en la Constitución establece que la jornada es de 8 horas y el Código de Trabajo establece de que se tiene que tener, por ejemplo, un incentivo laboral, eso es un derecho, es algo que ayuda, no se contradice, porque acá dice la Constitución no excluye otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Entonces, aunque no esté en la Constitución, la gente, por ejemplo, tiene el derecho a una paga, a un resarcimiento, o sea, sería una retribución, una paga, y también tiene derecho a una bonificación. Entonces, es lo mismo, o sea, no excluye. Ah, es que el código o la Constitución solo establece 8 horas, pero si también establece que se le puede dar una bonificación, como es algo que beneficia, por supuesto que se puede hacer. Entonces, los derechos acá son inherentes. Ah, otra de las cuestiones. Esto a veces suena sencillo, pero la gente lo malinterpreta. ¿Qué es lo que le voy a decir? Nadie puede renunciar a sus derechos. Nadie. ¿Sí? Nadie. Y nadie los puede hacer renunciar a sus derechos. Yo le voy a comentar esto. Y este es un tema bastante interesante. Por eso, bueno, ahí si alguien me puede mandar algún correo diciéndome si ha tenido alguna experiencia con el tema de la seguridad, con el tema de las leyes también, es importante. Con esto quiere decir que yo tengo derecho a la vida, ¿sí? Y yo no puedo renunciar a mi derecho. Los derechos no son irrenunciables. O yo no puedo decir, bueno, yo estoy dispuesto a trabajar 14 o 15 horas diarias. ¿Por qué? Es porque son parte de mis derechos. Yo no los puedo renunciar. Y el patrono no puede decir, pero es que mire, él aceptó trabajar 14 horas diarias. ¿Por qué? Porque hay gente que puede tener, en materia laboral, por ejemplo, puede tener gente que puede tener necesidades. Y entonces los patronos se pueden excusar y decir, no, pero es que él dijo que él quería trabajar 14, 15 horas, aunque se les pagara solo 1,000 al mes. ¿Sí? Puede haber una gran necesidad, entonces las personas pueden estar tentadas a eso y no, nadie puede. Aunque yo quisiera, eso es ilegal. Aunque estuviera firmado en un contrato, es ilegal. Y entonces, ahí también sería un motivo a una demanda y todo, porque aunque alguien renunciara en teoría, tampoco. Y esto también aplica con algo que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, dos cosas. Primero, las horas extras. Cuando se están con las horas extras y la gente dice, no, es que voy a trabajar las horas extras y él no las paga, pero
porque si no, él, ¿cómo se llama? Nos puede despedir o algo así, ¿no? Y tampoco, o sea, la persona tendría que pagarlas. Y aunque el empleado estuviera de acuerdo en no cobrarlas, no puede renunciar a eso, es un derecho, o sea, tampoco puede. Y lo que más comúnmente me doy cuenta es con la indemnización. Hay gente que trabajó 10, 15 años, por ejemplo, a veces siendo conserje y ganaba 3.000 quetzales, y lo indemnizan, digamos, lo indemnizan, y les dicen, mira, toma 3.000 quetzales, vaya, lo despiden por algo y se toman 3.000, 5.000 quetzales, él tampoco puede renunciar a eso, ¿sí? No puede renunciar a la indemnización, la otra persona no puede decir, no, es que ya se le dio, no. Se le tiene que hacer un cálculo de sus prestaciones y cuánto lo que fuera a recibir y bueno, con base en eso sí podría. Entonces, hay gente que puede pelear sus derechos. Lo mismo ocurre con la materia de la seguridad industrial. O sea, si usted va a trabajar en un edificio, en la construcción, usted tiene que estar con casco, con botas industriales, con botas punta de acero y con arnés de seguridad. Y él, usted no puede decir es que él dijo que no quería o que no le guste o ellos dijeron que no había problema de trabajar sin equipo. Eso es un derecho. ¿Por qué? Porque está dentro de la Organización Internacional del Trabajo, donde está la materia de las condiciones laborales, ¿sí? Y de remuneración de las personas. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá. El artículo 52 también lo tenemos acá. Vamos a ver el artículo, ¿qué? 52 es el que tenemos. Vamos a estarlo viendo. Dice, la maternidad. Dice, la maternidad tiene la protección del Estado, el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que ellas se deriven. Y bueno, con esto es un tema bastante extenso, porque no sé si ustedes saben, pero lo de la seguridad también va muy ligado a lo que es el código de trabajo. Pero, por ejemplo, en el tema de la maternidad tampoco se puede despedir a una mujer si esta mujer está embarazada, ¿sí? Entonces, digamos que usted ya sabe o ella está embarazada, no puede despedir porque eso también es ilegal. Se le tiene que dar un periodo prenatal antes de que nazca y postnatal, ¿sí? Después de que nazca el bebé, ¿sí? Se le tiene que dar un periodo de lactancia, que si no estoy mal son 10 horas, en donde la mamá tiene derecho a salir una hora antes o entrar una hora después o tomarse una hora más, digamos, de tiempo de almuerzo a conveniencia de ella, ¿sí? O sea, quiere decir que si ella prefiere, su hora de entrada es a las 8, ella durante 10 meses puede decir, no, yo quiero entrar a las 9, voy a entrar a las 9 por mi hora de lactancia. O si ella sale a las 5 y dice, no, yo voy a salir a las 4 por mi hora de lactancia, entonces uno no le puede decir que no. O ella puede decir, bueno, yo almuerzo de 1 a 2, que era la hora del almuerzo, y ahora voy a almorzar, por ejemplo, de 12 a 2. O sea, ella se va, digamos, le da la lactancia a su bebé y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, esas son de las cuestiones también. La maternidad tiene que cuidar. También pueden haber los embarazos de alto riesgo, que son situaciones a veces comunes, en las cuales el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social va a velar por ella y la puede suspender incluso 6 meses antes de que el bebé nazca, 5 meses antes, y se tienen que estar pagando sus prestaciones, ¿sí? Bueno, ahora sigamos con la Constitución, vamos a ver si han mandado un correíto, no han mandado hoy correíto, hoy andan con pereza, y vamos a ver acá, vamos a ver el artículo. Vamos a ver el artículo, vamos a ver, 102. Bueno, acá tenemos todo el trabajo, ¿sí? La sección octava, trabajo. Bueno, vamos a ver acá qué otros artículos menciona de la Constitución. Así seguimos ese mismo orden. A ver acá.
Bueno, vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver el código de trabajo. Pero también tenemos que ver, bueno, el código de trabajo también lo tenemos que ver, pero también tenemos que ver dentro de la Constitución, se habla del trabajo. O sea, son artículos que tenemos, son varios artículos, la sección octava, ¿sí? Pero vamos a ver algunos incisos. Acá, esto es algo que para mí creo que tendría que ser importante, ¿sí? Esto es de los puntos importantes de la Constitución. Hay derechos humanos también, todo es... Yo creo que la Constitución es importante porque nos dice cómo se puede postular un presidente, cómo se puede elegir a los diputados, se establece, por ejemplo, las libertades que tenemos, la libertad de expresión, de locomoción, de petición, de asociación. Se establece también el derecho a la educación, se habla sobre los fines de la educación, los fines del Estado, etcétera. Creo que es importante que al menos todos le echáramos un ojo. Pero esto es importante como ciudadano, pero también es importante si nosotros trabajamos dentro de la ingeniería. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener a empleados a nuestro cargo. ¿Sí? Nosotros ya sea que contratemos o no, pero vamos a tener empleados a nuestro cargo. Y entonces también es algo importante para mí. Obviamente, por ejemplo, un médico puede tener su clínica y tal vez lo tenga una secretaria, igual un abogado puede tener su oficina jurídica y solo tenga a un asistente. Pero en caso de una empresa, no, las empresas son grandes, tienen empleados y estos empleados son seres humanos que tienen necesidades, que tienen deseos, que tienen problemas y que tienen personalidades diferentes. Entonces, para esa convivencia existen disposiciones y dentro de esas disposiciones está la sección octava de la Constitución Política que habla referente a lo que es el trabajo. Entonces, veamos. Bueno, el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Muy bien, pero bueno, esto no va tanto con esto. Ahora vamos a ver el artículo 102. Dice, artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Bueno, aquí tenemos un montón de incisos. Bueno, vamos a ver. Esto va a lo que sería, por ejemplo, recursos humanos, administración de personal, manejo de personal, como ingenieros industriales lo han visto o lo van a ver. Esto es importante cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que es planta, ¿sí? Lo que es planta, cuando ustedes van a ver lo que es balance de líneas, cuando ustedes van a ver ingeniería de métodos, cuando van a ver ingeniería de plantas. ¿Por qué? Porque este es un tema bastante, ¿qué? No polémico, pero sí es bastante delicado. Porque primero vamos a ver que existen las jornadas, que es la diurna, ¿sí? La nocturna y la mixta, ¿sí? Está la jornada diurna especial, ¿sí? También existe. Entonces, hay características. Entonces, por ejemplo, la diurna es de 8 horas, la mixta es de 7 horas, la nocturna es de 36 horas, ¿sí? Y obviamente va variando. Quiere decir que una persona que trabaja 8 horas al día, digamos, tiene el derecho al sueldo mínimo, ¿sí? Que es la jornada diurna. Pero una persona que trabaja en esa misma empresa, pero la jornada nocturna, debe trabajar, ojo, debe trabajar solo 6 horas al día y justamente tiene derecho a el mismo sueldo. ¿Por qué? Porque la jornada es nocturna. Y la jornada mixta es una mezcla entre la diurna y la nocturna, pero con 4 horas de jornada diurna y 3 de nocturna. Pueden ser 5 de diurna y 2 de nocturna, o 6 de diurna y 1 de nocturna. Pero siempre tiene que ser más la diurna, ¿sí? Si es más la nocturna, entonces la jornada ya no se vuelve mixta, sino se volvería jornada nocturna. ¿Sí? Entonces esto va variando. ¿Por qué? Porque la mixta son 7 horas. Les digo esto porque es algo que pasa. Y a ver, si alguien ha trabajado en producción también que me pueda comentar.
Pero lo que sucede muchas veces también es de que, por ejemplo, están trabajando en producción, ¿sí? Y están los benditos turnos, ¿no? Eso he visto mucho, los turnos. Y el turno está de nocturna y lo pasan a diurna y todo, pero al final los turnos los trabajan como de 8 horas. Y ahí hay un pequeño inconveniente, pequeño gran inconveniente. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando de noche, usted tiene una jornada nocturna. Si trabaja 8 horas, porque es lo que a veces hacen, por ponerles un ejemplo, empieza el turno y ¿qué? A las ¿qué? 10 de la noche, 9 de la noche, y terminan a las 6 de la mañana, digamos, jornada nocturna, 8 horas. Pero en ese caso sería una jornada nocturna de 6 horas y 2 horas extras, ¿sí? En algunas empresas los pagan definitivamente, pero hay unas empresas que no. Entonces, muchas veces, incluso para programar, cuando ustedes son ingenieros de planta y tienen que planificar a su equipo, tienen que ver qué jornadas tienen que ver los contratos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que tenga una jornada mixta de 42 horas a alguien que tenga una jornada matutina. Entonces, ahí tienen que estar viendo también, ¿sí? O sea, mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque si hay alguien que tiene conocimiento, si hay alguien que sabe, eh, les puede demandar, ¿no? No, vamos a ver. Acá tenemos el inciso K. Vean, protección. Eso es el artículo 102, inciso K. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. Justamente y en especial cuando las mujeres están en periodo de gestación, ¿sí? Esa es una de las situaciones en las que hay que tener mucho cuidado, especialmente en planta. He visto, por ejemplo, a chicas en lo que son bodegas, ¿sí? Muy pilas, muy arrechas, que están en bodegas de materia prima, bodegas de producto terminado. ¿Y qué es lo que sucede? De que ellas se ponen pues a cargar, pueden ser harina, puede ser otro producto, pero también tenemos que ver, por ejemplo, que las condiciones sean propicias para ellas, especialmente cuando están embarazadas. Ese es el detalle, más que todo cuando ya se embarazan, pues si pueden realmente seguir con eso. Y ahí a veces se vuelve un pequeño detalle porque si no, no se puede, o sea, si es un embarazo de alto riesgo, sí se tiene que ver, por ejemplo, cómo se readecua, ¿sí? Por el peso, por ejemplo, por el trabajo físico. Eso sí hay que ver así como que, cómo, porque también pueden sufrir algún accidente, ¿no? Dice, no deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. Ojo, eso es otra de las cuestiones. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora y que no se le debe exigir ningún trabajo se requiere esfuerzo que ponga en peligro su grado. Vamos a ver, la ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, lo que les decía, aquí no se le debe exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo o que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que procede el parto y los 45 días siguientes, ese periodo prenatal y el periodo postnatal. ¿Sí? Ojo, porque esto puede ser extensivo, ¿sí? En la época de la lactancia tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios. Dentro de la jornada, los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas por prescripción médica. Sí, estos descansos que ya les decía, usualmente, como les digo, es en la mañana y en la tarde, con media hora, pero usualmente por conveniencia de ley de la empresa se hace difícil, pues porque, digamos, así como el tráfico, yo no sé dónde usted me esté viendo, pero el tráfico creo que ahora se ha puesto feo en cualquier lugar, no solo en la capital, entonces puede ser usted de Villanueva, puede ser de Antigua, puede ser de Chimaltenango, pero usted está en Chimaltenango y usted vive, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Para Ramos y para el Tejar, que no está tan lejos, o sea, pero igual es de más, o sea, por el tráfico, o sea, se vuelve horrible, entonces, aunque no esté tan lejos, eso de darle 30 minutos para la maternidad, solo que le puedan llevar, por ejemplo, el bebé o algo así, pero es muy difícil, entonces, usualmente lo que se establece es así como una hora, o sea, usted entra una hora después o entra una hora antes, o en la hora del almuerzo, a que se tomara más tiempo, que a 2 horas, o salir antes o salir
o entrar después, pues ayuda, ¿sí? Y ojo, que la prescripción médica, ¿por qué? Porque el niño puede nacer con ciertas características, por ejemplo, que requieran que la mamá esté más tiempo con el niño, eh, que la lactancia sea continua. Entonces, por ejemplo, ahí podría decir el médico que sean 2 horas, ¿sí? Eso. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque dentro de esto también, aunque no va directamente con seguridad industrial, pero es algo importante, si la chica, si la mujer, la señora está embarazada, no se le puede despedir. Desde que está embarazada, no se le puede despedir. ¿Hasta cuándo, Damián? Hasta que haya pasado los 10 meses del periodo de lactancia. Todo ese lapso, todo ese intervalo, no se le puede despedir, ¿sí? Y a veces incluso pasaba de que otra vez vuelve a quedar embarazada la persona, la mujer. Entonces, es un sinfín, y créanme que hay casos que ocurren, ¿verdad? Entonces, lo mismo, se tienen que proteger, como les digo, el trabajo físico. Yo he visto chicas trabajando, por ejemplo, en lo que son las hortalizas, en empresas de hortalizas, en empresas cárnicas, o sea, de cerdo, de res, también en panadería, y están cargando cosas, o sea, y qué bueno, porque al final, como dicen, no se debe discriminar a nadie, todos somos iguales, yo creo mucho en igualdad. El detalle es cuando están embarazadas, porque ahí la diferencia es por biología, ¿sí? Por condiciones totalmente biológicas, naturales. Entonces, obviamente, ya no es lo mismo que ella pueda cargar trozos de carne, no es lo mismo que pueda cargar cajas de hortalizas, no es lo mismo que pueda cargar harinas. Ahí ya cambia. Y ahí es donde se tiene que hacer un reacomodo, ¿sí? Y eso es así complicado. Aquí dice, no debe establecerse diferencias entre casadas y solteras, algo importante. A ver si alguien ha trabajado en recursos humanos o alguno de ustedes ha buscado una empresa. Ahí cometen una ilegalidad. Esto está en la Constitución, conste, porque muchas empresas preguntan estado civil, soltero o casado. Y dice, si no debe establecer diferencias, no se tiene que preguntar, porque si no hay diferencias, si es irrelevante porque lo establece la Constitución, entonces tampoco se debería preguntar la condición civil de la persona, porque da lo mismo, ¿no? Y muchos lo hacen. Ojo, ¿y vieron cómo es que si uno le empieza a buscar cuántos escombros hay por ahí? Ahora vamos a ver el inciso L. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas por la ley. La ley establece ciertos trabajos, aquellos que no interfieran, ¿sí? Que no interfieran con su eh, crecimiento académico, con su desarrollo académico, con la escolaridad. Creo que no tienen que ser más de 4 horas y por supuesto que no pongan en riesgo su trabajo. No podrían dedicarse, por ejemplo, a la plomería, no podrían dedicarse a la herrería o a la construcción, por ejemplo, atender una librería, sí podrían hacerlo, un café internet, cositas así. Bueno, dice, es prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Es lo mismo, o sea, también sobre la trata y la explotación. Los trabajadores mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad, por eso es que muchas veces ya no se contratan personas grandes, lastimosamente, justamente por esto, porque imagínense tener en planta de producción a una persona de 60 años, posiblemente sus reflejos le varían, por ejemplo, puede hacer que su motricidad también, su audición también, no pueda escuchar un montacargas, no pueda ver bien, entonces eso hace que el riesgo sea mayor, ¿sí? Vamos a ver el inciso T. Si el empleador no probara la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación a la sentencia si el proceso dura en su trámite más de 2 meses. Deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo en este caso de 6 meses. Muy bien, vamos a ver esto. ¿Por qué tiene que ver con el trabajo? Ahorita les digo. Porque este artículo va muy relacionado con lo que es la Organización Internacional del Trabajo, justamente por eso, ¿sí? Entonces, eh, si no hay un despido injustificado, se tiene que hacer una indemnización.
definitivamente. Y ojo, dentro del despido también hay despidos indirectos. Eso es otro de los temas. Por ejemplo, que usted es jefe de línea de producción, ¿sí? Pero usted ya no lo quieren, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que usted es jefe de línea de producción, pero no le quieren dar sus prestaciones. Si usted renuncia, no tiene derecho a indemnización. Y si usted renuncia, no, vamos a ver, si usted renuncia, no tiene derecho a indemnización. Si usted lo despiden, sí. Algunas empresas aplican lo que es la indemnización universal. Si usted renuncia o no renuncia, le dan sus prestaciones. Eso no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Viene usted y ellos no le quieren pagar sus prestaciones, quieren que renuncie. Entonces usted es jefe de línea de producción y después le dicen que no, que otro mes le cambian y que va a ser un operario. Como le cambian las condiciones del trabajo, entonces es un motivo de despido indirecto. Usted puede ir a la inspección de trabajo y usted puede ir a quejarse y puede eh, pedir sus prestaciones, su indemnización, porque es un despido indirecto. O sea, le están despidiendo de manera indirecta, le están obligando a que usted renuncie, pues, porque si usted gana 6.000 y después le pagan 3.000, obviamente le están obligando a que renuncie porque cambia sus ingresos. Eso es un despido indirecto. Pero Damián, ¿eso qué tiene que ver con esto? Que también el despido indirecto es si no se le da el equipo adecuado. O sea, si usted, por ejemplo, tiene que trabajar en la construcción, en obra gris, en ingeniería civil, y a usted no le dan casco, no le dan arnés, si a usted no le dan lentes, si a usted no le dan botas, si a usted no le dan guantes, eso también puede ser causa de un despido indirecto y usted podría negar sus prestaciones y sus derechos. ¿Ya vieron? Es lo interesante. Muy bien, ahora bueno, vamos a ver el código de trabajo. El código de trabajo tenemos los artículos 197 al 205. El código de trabajo es extenso. Acá habla de los contratos, los tipos de empleo, las jornadas, las vacaciones, establecer los salarios. Recuérdense que el salario mínimo no es parejo, está para el sector agrícola, para el sector agrícola y el sector maquila. Son diferentes. Bueno, y establece cómo tiene que establecer anualmente el sueldo mínimo, que es con base en el presupuesto de la despensa familiar, o sea, de la canasta básica. Entonces, acá tenemos que el artículo 197, medidas mínimas obligatorias para el empleador. Y veamos esto. Todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger efectivamente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Por ello, deberá adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a, vamos a ver, prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las operaciones de procesos tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en buen estado de conservación, funcionamiento y uso, para lo cual deberá estar sujetos a inspecciones y mantenimiento permanente. Ojo con esto. Se recuerdan que en la clase anterior yo les había dicho que el mantenimiento es otra de las causas, o sea, y hay que hacer auditorías, ¿sí? Preventivas, correctivas y predictivas. ¿Se recuerdan que les había mencionado eso? Y también tienen que tener en cuenta de que una de las situaciones, de las condiciones, no solamente es el equipo, o sea, sino que la maquinaria tiene que estar bien, tiene que estar engrasada, tiene que cumplir con las especificaciones. Si se le da un tiempo de vida útil a la maquinaria de 5 o 7 años, la maquinaria tiene que ser reemplazada. ¿Por qué? Porque si la maquinaria tiene 7 años de vida útil y no reemplazada y hay un accidente, entonces se puede deducir responsabilidad de la empresa, ¿sí? De la empresa, y vamos a ver el Código Civil que me dé tiempo, solo un artículo, pero se le dio esa responsabilidad de la empresa justamente porque no presta las condiciones para que yo pueda desempeñar bien mi trabajo. Ojo, dice, prevenir enfermedades profesionales y eliminar las causas que lo provocan. Ojo, miren, esto es algo que ha venido cambiando, como les digo, porque obviamente hay enfermedades relacionadas con la piel. Si alguien está debajo del sol, por ejemplo, un oso, la piel se le afecta, alguien está soldando todo el día, los ojos le afectan. Alguien, por ejemplo, es controlador aéreo, o sea, dando indicaciones a los aviones, el sonido también le afecta. En sí, alguien, por ejemplo, que trabaja en un taller de enderezado de pintura, la pintura afecta la corrosión, le puede afectar si es un soldador. Entonces, bueno, hay tantas cuestiones. Entonces, esas enfermedades están perfecto. Por supuesto, se tienen que tratar, se tienen que analizar, pero también hay enfermedades,
psicológicas también, el estrés, la depresión, la apnea, la ansiedad, todo eso que muchas veces son no en la fábrica, sino que son en las oficinas y que la gente tampoco les pone mucho foco. Ojo con esto, ¿sí? Dice prevenir incendios, proveer un ambiente sano de trabajo, suministrar cuando sea necesario ropa, equipo de protección apropiados destinados a evitar accidentes y riesgos de trabajo, colocar y mantener los resguardos de protección a las máquinas y a las instalaciones para evitar que las mismas puedan derivarse riesgos para los trabajadores, advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se derivan del trabajo, y eso no lo dice. Efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadores sobre higiene y seguridad en el trabajo. Eso está en la ley, se dan cuenta, o sea, está en la ley, porque las actualizaciones tienen que ser, o sea, con red permanentemente se va actualizando. El protocolo para mitigar, por ejemplo, un terremoto en los años 80 tiene que ser diferente a los actuales. ¿Por qué? Porque ya se han encontrado nuevos avances, hay nuevo equipo, hay nuevas actualizaciones de esta materia, por ejemplo, hay congresos, hay reuniones internacionales donde explican cómo manejar esto, manejo de incendios, en los extintores, todo eso, ¿no? Dice, cuidar el número de instalaciones sanitarias para mujeres y para hombres estén en proporción al de trabajadores de uno u otro sexo. Se mantengan en condiciones de higiene apropiadas y esté además dotado de lavamanos. Sí, esto pues va variando de criterio, pero eso sí se varía de criterio, pero se establece que tendría que haber un sanitario. Por cada 10 empleados debería haber un sanitario, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer el conteo, no solamente del personal operativo, porque es otra de las cuestiones también. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces está el personal de planta y está las oficinas, y las oficinas tienen un servicio sanitario distinto. El principio de igualdad se cumple, ¿no? Tendría que ser lo mismo. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es de que por cada 10 personas, por ejemplo, tiene que haber un sanitario. Entonces, digamos, si son 50 empleados y son 40 hombres y 10 mujeres, pues 4 sanitarios y para caballeros y uno para chicas, ¿no? Que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los depósitos de agua potable a los trabajadores sean suficientes y se mantengan en condiciones propias de higiene. Cuando sea necesario, habilitar locales para el cambio de ropa separados para mujeres y para hombres, ¿sí? Mantener un botiquín previsto de los elementos indispensables para proporcionar primeros auxilios. Anteriores medidas se observarán sin prejuicio de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Pero aparte del botiquín, también tiene que haber gente capacitada para eso, ¿sí? Por eso. Y también existe un número de brigadistas por cada cierta cantidad de personas que están en una planta, justamente. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura expuesta y tenemos un botiquín, pero este botiquín que también tiene que haber, por ejemplo, un médico de planta, ¿sí? Muchas veces no lo tienen. He visto que tienen a veces enfermeras, pero no siempre tienen un médico, entonces tienen que tener un médico que también pueda ayudar, al menos a dar los primeros auxilios cuando sea un accidente o ocurra una emergencia de mayor envergadura en lo que llegan las ambulancias. Las señalizaciones, ¿cuántas veces por ejemplo, ustedes pueden ir y no hay letreros de bomberos, no hay letreros de la Cruz Roja, no hay letreros de los teléfonos de emergencia? Nada. Existe una emergencia, por ejemplo, y en los departamentos no están separados porque hubo una emergencia y hay recursos humanos, digamos, el teléfono del papá, el teléfono de la mamá, mientras que esos teléfonos, por ejemplo, están por algo, es por una emergencia. O sea, no es solo para que la persona no esté tranquila, sino que de repente hay una persona que por ciertas características sea alérgico a la penicilina o algo así, entonces se contacta, esos son de los protocolos, se contacta a la persona y se le dice, mire, disculpe usted, la esposa tuvo un accidente y todo, para que ella le pueda decir de repente, mire, solo que tenga cuidado porque él es alérgico a la penicilina, o miren que él está medicado o es hipertenso o alguna situación, para que uno vaya entendiendo, y entonces ya se le puede dar un cuadro clínico más claro a los médicos, ¿no? Indemnización por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene. Si en juicio ordinario de trabajo se prueba que el empleador ha incurrido en cualquiera de las siguientes situaciones, si
en forma negligente no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de accidentes y riesgos de trabajo. Díganme, de verdad, no estén callados. ¿Cuántas personas no, cuántos no conocen que incumplan en estas condiciones? O sea, ¿será que todas las empresas? Hay empresas que no cumplen, que no van al equipo, que no colocan el piso industrial, que no colocan la pintura industrial adecuada, que no le dan un mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso también puede propiciar los accidentes, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos a borrar la Constitución, ¿sí? Si no obstante haber ocurrido accidente de trabajo, no adopta las medidas necesarias que tienden a evitar que ocurran en el futuro. Cuando tales accidentes no se deben a errores humanos de los trabajadores, sino sean imputables a las condiciones en que los servicios son prestados. Es lo que les había dicho en el video de la semana pasada, y también les mencionaba, por ejemplo, de las auditorías correctivas. O sea, un accidente, bueno, y alguien se quebró el brazo, llegan ambulancias, se lo llevan al IX, lo suspenden y todo, pero se tiene que ver qué fue lo que pasó, ¿sí? O sea, se tendría que revisar una cámara. Es que se resbaló, el piso estaba mojado. Bueno, la responsabilidad es de quien cae, pero no, pero puede hacer que de repente hizo la persona se cayó, habría que ver, de repente el calzado no es el adecuado o el piso tampoco cumple con las especificaciones. Siempre se tiene que ver qué es lo que ocurre y obviamente cambiarlo. O sea, si el piso no cumple, pues hay que cambiarlo. Por ejemplo, si el calzado ya está muy deteriorado, también cambiarlo. Si los trabajadores o sus organizaciones le han indicado por escrito la existencia de una situación de riesgo sin que haya adoptado las medidas que puedan corregirla y si como consecuencia directa e inmediata de una de estas situaciones especiales se produce accidente de trabajadores que genera pérdida de algún miembro principal, incapacidad permanente o muerte del trabajador, la parte empleadora quedará obligada a indemnizar los perjuicios causados con independencia de las pensiones e indemnizaciones que pueda cubrir el régimen del Seguro Social. O sea, aparte de lo que reciben el IX también, ¿sí? Eso es lo que les había preguntado, si ustedes han conocido a alguien que tenga alguna demanda y que haya ganado, por ejemplo, una demanda pues bastante jugosa. ¿Por qué? Porque perder una mano y se puede demandar, hacer demandas millonarias. Yo lo he escuchado en otros países, en Guatemala no lo he escuchado, la verdad, me causa duda, me causa intriga, de repente y tal vez sí. Eh, si ha ocurrido, pero yo no sé. Obligaciones de acatar y hacer cumplir las disposiciones del IX. Todo patrono está obligado a acatar y a hacer cumplir las medidas que indica el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el fin de prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. También las personas tienen que estar dentro del régimen del IX. Después que se tienen 3 empleados o más, se tienen que prestar, se tienen que inscribir los empleados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero si no se tienen también los 3 empleados, puede ser que no se tengan, por ejemplo, 2 empleados, pero también se tiene que cumplir con condiciones laborales adecuadas. Eso es inherente, ¿no? Trabajo a domicilio de familia, artículo 299. Los trabajos a domicilio de familia quedan sometidos a las disposiciones de los dos artículos anteriores, pero las respectivas obligaciones recaen, según el caso, sobre los trabajadores o sobre el jefe de familia. Ya vieron, es lo que les decía anteriormente. Va a ser que, por ejemplo, tenga 2 empleados, no estén en el IX, no estén en una fábrica, trabajamos acá, pero también se tienen que cumplir con las condiciones. Las condiciones de trabajo se tienen que cumplir. La única diferencia es que no estaría afiliado al IX. ¿Sí? Prohibición de ingerir alimentos. Se prohíbe a los patronos de empresas industriales o comerciales permitir que sus trabajadores duerman o coman en los propios lugares donde se ejecuta ese trabajo. Para una u otra cosa, aquellos deben habilitar locales especiales. Eso sería el tema bastante de los bodegueros. Yo he conocido bodegueros, por ejemplo, que cuando es la época de Semana Santa, cuando es la época de fin de año, tienen mucho trabajo porque obviamente suben mucho las ventas. Entonces trabajan excesivamente, trabajan 18 horas, obviamente les pagan mucho más, trabajan 18 horas y están cansados, ya sé lo que hacen es quedarse a dormir en las bodegas, eso es algo común. Labores, instalaciones labores, instalaciones industriales insalubres y peligrosas. Son labores, instalaciones o industrias insalubres las que por su propia naturaleza puedan originar condiciones capaces de amenazar o de dañar la salud de sus trabajadores debido a los materiales
empleados, elaborados, desprendidos o los residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Obviamente, nosotros tenemos que trabajar justamente primero por velar por la seguridad también de nuestro equipo, de nuestro entorno y de nuestros clientes. Entonces, no podemos trabajar con materiales que puedan ser nocivos para alguno de estos tres elementos: clientes, empleados o entorno, ¿sí? Vamos a ver acá. El peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Obligación, certificado médico mensual. Todos los trabajadores que se ocupen en el manipuleo, fabricación o expendio de productos alimenticios para el consumo público deben proveerse cada mes de un certificado médico que acredite que no padecen de enfermedades infectocontagiosas capaces de inhabilitarlos para el desempeño de su oficio. Ese certificado médico es aplicable a lo dispuesto en el artículo 163. Ajá, colaboración de autoridades para el cumplimiento de leyes y reglamentos. Todas las autoridades de trabajo y sanitarias deben colaborar a fin de obtener adecuado cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y de sus reglamentos. Muy bien, entonces acá es esta parte la que nosotros tenemos. Si ustedes se dan cuenta, pues hay muchas disposiciones sobre esto. La situación de los certificados médicos que se tienen que tener, se tiene que constatar también de que la empresa también brinde, que vieron las capacitaciones necesarias. No, no solamente es que si quiera o no quiera hacerlo, sino que también es importante que también las otorgue, que las esté brindando para que también los trabajadores puedan tener pues un mejor desenvolvimiento y todo. Esas son parte de las condiciones que establece el Código de Trabajo. Si se dan cuenta, son varias las que se establecen. Lastimosamente no se cumple, y no se cumple, como les digo, por la cultura y muchas veces por estas cadenas de pobreza que nos hacen que limitemos lo máximo posible nuestros ingresos. Y bueno, si se limitan lo máximo posible los gastos, o sea, uno de los primeros puntos va a ser mantenimiento y seguridad industrial. Entonces, es una de las cuestiones importantes, ¿no? Ahora tenemos Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Instituto Matemático de Seguridad Social, el ICS. Vamos a echarle un vistazo también. Acá lo vemos. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acuerdo número 1401. Esto vamos a echarle un vistazo porque es bastante corto. Y dice: el gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, considerando, bueno, vamos a leer acá. Vamos a ver, ajá. Por tanto, acuerda, artículo 1, el instituto considera como enfermedad profesional a toda la que haya sido contraída como resultado inmediato, directo e indudable de la clase de trabajo ejecutada por el trabajador, siempre que esa causa haya actuado sobre su organismo en forma lenta y continua. O sea que cuando dice que sea en forma lenta y continua, lo que está diciendo es que permanezca en el trabajo, o sea, que sea parte de la condición del trabajo. ¿Qué le podríamos decir? No podríamos decir que una enfermedad auditiva es una enfermedad profesional. Por ponerles un ejemplo, si una persona trabaja solo en una compu, ¿por qué? Porque no tiene lógica, ya que pues, la compu posiblemente no le exija ruido, no tenga que hacer ningún sonido, entonces no tendría lógica que en este caso la persona tuviera una enfermedad auditiva. O sea, sí, eso es lo que me refiero, o lo que se refiere este artículo. Obviamente, si solo trabaja en la compu y tiene una enfermedad de la vista, pues sí tiene lógica, ¿no? Porque está enfrente a un monitor, entonces sí podría ser considerado como esto. Ahora bien, recuérdense que estos acuerdos, el tiempo que tienen y todo, al momento de verse emitido, porque lo que vuelvo a decir, muchas veces no contemplan las enfermedades psicológicas o la carga laboral que puedan tener. Ese es un punto, para mí, que se debería considerar bastante, pero no se considera. Las intoxicaciones agudas o sobreagudas sufridas por un trabajador con ocasión de su trabajo deben ser consideradas como accidente tóxico y cubiertas como tales por el reglamento sobre
protección relativa a accidentes en general. Esto lo podemos ver muy a menudo, o sea, la toxicidad, la contaminación a lo que se exponen, por ejemplo, los que trabajan en el curado de maderas, por ejemplo, los que barnizan. Los barniz que usan son muy bonitos, son muy geniales, pero ¿qué es lo que sucede? De que no cumplen con las condiciones. Los que trabajan en lo que es el enderezado y pintura, ustedes pueden ir un día y ver que si no son talleres formales, si no son talleres muchas veces de barrio, de colonias, que están ahí a las afueras, pueden ver que son muy informales y la manera de operar es muy, muy riesgosa. No hay un equipo de protección, ¿verdad? Para los fines estadísticos y de control que se refiere el artículo 1 del acuerdo número 402, el Instituto ratifica con base en su definición de enfermedad profesional a las que se mencionan en el siguiente. Enfermedad por el ambiente de trabajo, aire viciado, anhídrico carbónico, óxido de carbono, gases de escape, ¿sí? Mala iluminación, defecto de luz, nistagmo de los mineros, exceso de luz, lesiones oculares. Esto también lo podemos ver. Aire viciado, nosotros cuando estamos llevando la carrera, vemos lo que es el curso de plantas industriales, ¿sí? Y en el curso de plantas industriales tiene que hacer un diseño de la planta. Y dentro del diseño de la planta tenemos que ver la ventilación, o sea, la ventilación si es natural, si la ventilación es artificial, igual que la luminosidad. Y tenemos que ver el caudal de aire con base en el número de personas y el tiempo que van a estar. Lastimosamente, esto no se hace. De hecho, muchas empresas, ustedes podrán ver, inician en hogares o inician en casas grandes y después van creciendo y pues ya prácticamente se vuelven empresas. Pueden ver varias maquilas que se dedican a hacer, por ejemplo, accesorios, que se dedican a hacer carteras, se dedican a hacer bolsos, billeteras, ¿sí? Son artesanales, y ya tienen 15, 20 empleados y fueron de casas. Entonces, la iluminación es mala, el aire también, la temperatura, termopatías. La temperatura también va muy enfocado con el material y va muy enfocado con la cantidad de gente. Hay edificios industriales, se clasifican los edificios industriales por primera categoría, por segunda categoría y por tercera categoría, y muchas veces también conforme los materiales que se han hecho, pueden ser totalmente un horno, por ejemplo, madera y lámina, y el calor puede ser puchica, sofocante, enfermedades por congelación, pie de inmersión, sabañones, higropatías, humedad, ¿qué dice? Mialgias y artalgias pseudorremáticas, enfermedades por presión atmosférica, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajan soldadura bajo el agua, por ejemplo, también pueden sufrir ese tipo de enfermedades. Varipatías, aire enrarecido, mal de montaña, mal de vuelo, aire comprimido, buzos y mineros, ruido industrial, trepidaciones, martillos neumáticos, trastornos del olfato, hiperosmia por ambiente nauseabundo. Por ejemplo, en el ruido industrial, nosotros tendríamos que hacer un análisis de sonometría, o sea, ver los decibeles que puede generar el ruido, o sea, porque no es lo mismo trabajar en una librería, por ejemplo, que trabajar en una herrería o taller mecánico. Entonces se tendría que hacer y con base a eso dar el equipo necesario con base en los parámetros que tengamos y el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque la gente también tiene que ver el tiempo de exposición. Podemos ver el nivel de contaminación visual por medio de las cartas de Ringelmann. Nosotros podemos ver cuánto uno puede sacar, la negrura del mismo, etcétera, ¿sí? El trastorno del olfato, esto, bueno, algo que me he dado cuenta mucho en eso es la plomería, ¿sí? El ambiente nauseabundo, hedor fétido, o sea, es demasiado, entonces se tiene que tener esas condiciones y tiene que tener ese equipo, ¿no? Enfermedades por material de trabajo. Aquí tenemos por intoxicación todo lo que puede provocar plomo, mercurio, arsénico, fósforo, aluminio, antimonio, azufre, bromo, cloro,
cadmio, cobalto, cobre y sus mezclas, hidrocarburos en general, el petróleo, saturados, alcoholes, eh, aldehídos, formol, ácido cianhídrico, tetracloruro de carbono, fenol, naftalina, enfermedades por infección profesional, enfermedades infecciosas, carbunco, muermo, pistacosis, fiebre ondulante, tuberculosis, sífilis, esquiroquetosis, tularemina, bueno, enfermedades parasitarias, dice, alergosis profesionales, también las alergias, neumoconiosis, y bueno, acá tenemos otro tipo de enfermedades, ¿sí? Dermatosis profesionales, por factores físicos, por factores químicos, por productos biológicos, neurodermatitis, radiaciones ionizadas, enfermedades por agresivos químicos, neoplasias relacionadas con el trabajo. O sea, acá tenemos un catálogo totalmente extenso. Obviamente va a variar dependiendo del rol del trabajador, o sea, dependiendo de dónde se vaya a estar generando el ambiente de trabajo. Esto puede ir variando, ¿sí? Aquí lo tenemos, accidentes, pues, tóxicos, en las intoxicaciones que puede haber. De hecho, yo quisiera ver si les pudiera compartir, no sé qué les parecería a ustedes, lo que es un capítulo de una serie que se llama Chernobyl, ¿sí? Que justamente fue un desastre químico, creo que es el desastre químico mayor que ha existido en toda la humanidad, y justamente es importante porque también ahí se aplica la seguridad industrial. Eso fue en los años 80 con la antigua Unión Soviética. Entonces, si estarían interesados, también podríamos ver, creo que podría compartir el audio aquí, lo tengo apagado, pero podríamos compartirlo y verlo también como un proceso de retroalimentación. Vamos a ver acá. Ahora vamos a ver, estas son unas preguntas, dice. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de edad para las personas definidas como adolescencia trabajadora según el Reglamento de Protección Laboral de la Niñez y Adolescencia en el Trabajo? Vamos a ver acá, vamos a ver. Menciona las dos causas más comunes en una industria que provoquen las enfermedades profesionales. La evolución histórica de la seguridad y higiene industrial es un proceso que coincide con dos instituciones que establecen cuáles son las medidas de seguridad e higiene industrial que deben cumplir los patronos con el fin de proteger la vida de los empleados, su salud, su integridad corporal y mental. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es, eso lo habíamos visto. Y para concluir, les quiero compartir, les quiero compartir el Código Civil porque también es algo que tendríamos que ver. Tenemos 2 minutos. En 1645, este es el Código Civil. Ay. ¿Y aquí qué establece? Dice, vamos a leerlo por acá, si lo pueden ver. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Quiere decir que si yo tengo una empresa, si yo soy jefe de planta y yo mando a alguien que repare un techo y no le pongo un arnés, no le doy un casco, sí, no le doy coderas, esta persona cae en un accidente y se daña la columna, yo soy obligado a hacer un resarcimiento. O sea, esa persona me puede demandar y yo le puedo o le debo de pagar, ¿sí? El responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar a la víctima los daños perjudicados que le haya causado, ¿sí? Por eso les decía, ustedes conocen de algún caso en donde las personas hayan sufrido un accidente laboral, si realmente recibieron algún pago, un resarcimiento. Usualmente lo que hacen es suspenderlos, pero de ahí no, y sí se puede determinar. Incluso si alguien, por ejemplo, va y el piso está mojado y no hay señalización y se quebró, puede demandarlos. Eso pasa, lo que pasa es que la gente no conoce sus derechos tampoco. Y veamos, terminemos con esta noticia. Dice, rescatan a trabajadores atrapados tras colapso en construcción en la zona 13. ¿Sí? Vean esta noticia fue reciente. 3 trabajadores en una construcción fueron rescatados tras el colapso de una estructura en un edificio en la zona 13. El incidente ocurrió en la sexta avenida y tercera calle de la zona 13, cuando una fundición colapsó. ¿Tenían el equipo? ¿Tenían el equipo necesario?
¿sí? Las especificaciones también cumplían o no, porque muchas veces no se cumplen con las especificaciones, los requerimientos, los materiales, o sea, para hacer la fundición contaban con la mezcla, la armadura, la que le dicen la corona, para eso, ¿se cumplía o no se cumplía? Entonces, vean esto. Y aquí se pueden deducir responsabilidades para el jefe de la obra, el ingeniero civil, etcétera. ¿Por qué? Porque habría que ver qué es lo que sucedió. Y si fue por una mala planificación de la fundición de la estructura, también hay responsabilidades. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir hoy, compañeros. Ya estamos, ¿qué? Por finalizar, ya finalizamos, ya es la hora. Entonces, bueno, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana.